2013, un chico de 18 años llamado Sam Little Londra, era muy rebelde, y se peleaba con todo el mundo en la escuela, y fue expulsado de 3 escuelas por su mala conducta, y su padre, Jorge Esteban Carlos Londra, tenía 47 años, y dejaba que Sam haga lo que quiera, ya que no le importaba. 4 años después, todo empieza el día 13 de agosto de 2017, en ese día, Jorge, echa de la casa a su hijo Sam, porque Sam tenía 21 años y no trabajaba. Luego de haber echado de la casa a su hijo Sam, Jorge no sabe de qué puede trabajar, ya que no tiene dinero para conseguir un trabajo. Un amigo de Jorge, llamado Eduardo Blaquer Monzón, le recomienda trabajar para mafiosos de Buenos Aires, y después traicionarlos para quitarles todo el dinero. Jorge pensó si hacerlo o no, ya que él nunca mató a una persona, pero decide hacerlo por el dinero. Y aparte de la situación de Jorge, luego de que Sam haya sido echado de la casa, decide vivir con sus 2 amigos, llamados Alberto Roach y Steven Roach. Aparte de que Sam se aprovechó del dinero y los lujos de su amigo Alberto, Alberto tenía un gimnasio, en el que Sam entrenaba y hacía calistenia todos los días. Sam poco a poco fue cambiando su físico, y pasaban los meses, y Sam era todavía más fuerte. Luego de hacer calistenia, decidió también hacer pesas, y ahora Sam evolucionaba todavía más. Mientras tanto, Jorge decidió trabajar para el mismo mafioso con el que su amigo Eduardo trabajaba, y este mafioso se llamaba Tony. Jorge y Eduardo conocen al primo de Tony, llamado Sonny Esteban Ramírez, y acuérdense de este personaje, porque es muy importante para la trama, por lo que va a pasar después. Todo iba bien para Sam y Jorge, hasta que Jorge y Eduardo deciden traicionar a Tony, ya que tenían todo lo necesario para vivir, por lo que Jorge y Eduardo van a la mansión de Tony, y lo matan. Luego a Eduardo se le ocurre la idea de traicionar al primo de Tony, Sonny Ramírez, ya que le cuenta a Jorge que Sonny tiene una base subterránea, ubicada en una isla, en la que guarda 300.000 pesos desde hace un año, pero para eso, tienen que armar un plan muy inteligente, y para eso, utilizan a Steven Roach, amigo de Sam, y también utilizan a Sam. Sam se reencuentra con su padre después de 4 meses, y después de una charla entre Sam y Jorge, Steven y Sam aceptan ayudar a Jorge y Eduardo en el plan de la base subterránea. Ya es 1 de enero de 2018, y siguen armando el plan. Llegó el día del atraco a la base de Sonny, todo sale bien, y se terminan quedando todo el dinero, y todo iba todavía mejor para Jorge, Eduardo, Sam, y Steven. Los 4 criminales se reparten los 300.000 pesos, y Steven y Sam se vuelven millonarios. Como Sam se volvió millonario, conoce a una chica, llamada María López, pero eso no es importante, lo importante es lo que va a pasar después. Como Jorge y Eduardo habían planeado robarle la base a Sonny Ramírez, ahora planean secuestrarlo y matarlo, para que no los meta en problemas con el robo a su base. Pero cuando secuestran a Sonny, se meten en serios problemas con las familias Rousent y Roca, pero sobre todo, con el hermano de Sonny, que es un mafioso, llamado Roberto Greg Ramírez. Pero lo que interrumpe todo el asunto, y lo que hizo enojar muchísimo a Eduardo, fue que Steven Roach, quien lo ayudó en el plan a Eduardo, embarazó a la novia de Eduardo, para después golpearla y dejarla inconsciente. Ya es 22 de octubre de 2018, y Eduardo intenta matar a Steven, y lo amenaza muchas veces de cosas horribles que le va a hacer por haber asesinado a su novia. Steven cree que Eduardo no lo va a capturar nunca, y decide burlarse de él por llamada y mensajes, pero estaba muy equivocado Steven al hacer eso, ya que ahora si Eduardo lo amenaza con cosas todavía más horribles, y le dice a Steven que puede capturarlo con ejércitos rusos y listo, se acabó el problema. Ya es 12 de diciembre, día en el que Eduardo se dirige sin problemas a la casa de Steven, y Steven tenía un montón de ansiedad porque sabía que iba a ir Eduardo a su casa a matarlo. En eso llama a Sam, y le cuenta toda la situación antes de que venga Eduardo, pero no sirve de nada, puesto que Eduardo ya llegó a su casa, pero en vez de matarlo, lo lleva a un lugar. Eduardo cometió el error de encerrar a Steven en una habitación por el resto de su vida, ya que como Steven fue entrenado como militar, y tiene experiencia, por lo que al siguiente día, Jorge y Eduardo se llevan la noticia de que Steven ya escapó del lugar. Sam se contacta con su padre, Jorge, para decirle que mate a Eduardo por lo que le hizo a Steven, pero Jorge se negó a matarlo, por lo que Sam y Jorge no se vuelven a ver nunca más. El hermano de Steven, Alberto, entra en depresión porque piensa que Steven está muerto. Ya es 1 de enero de 2019, y todo empeoró para Eduardo, ya que el hermano de Sonny, Roberto, que ya se los mencioné, está intentando matar a Eduardo por secuestrar a Sonny. Pasan los meses, y todo sigue mal con Eduardo y Jorge.
Pero lo que ni Jorge y Eduardo se esperaban, fue el día 18 de septiembre 2019, día el cual, Roberto, se dirige a la casa de Eduardo y Jorge para matarlos, porque nunca le devolvieron a Sonny Ramírez. Después de un largo tiroteo en la casa de Eduardo, Roberto amenaza a Jorge con matarlo, pero lo peor, es que Eduardo le revela a Jorge que todo este tiempo lo ha estado traicionando, y finalmente Roberto acaba con la vida de Jorge, pero rápidamente, un ayudante de Eduardo, mata a Roberto. En eso Eduardo libera a Sonny, y le avisa de que Jorge está muerto, y acá es donde termina la primera parte de Sangre Fría. 6 años después, el 17 de junio de 2025, Eduardo rastreó por años a Steven para encontrarlo, hasta que lo encontró en una mansión abandonada de Roberto. En eso los guardias de Eduardo entran para matar a Steven, pero Steven decide suicidarse, cumpliendo el trabajo de Eduardo. 2 días después, Sam y Alberto se enteran de lo sucedido, y Sam busca ayuda para matar a Eduardo, pero en eso, Sonny secuestra a Sam para intentarlo matar, pero no lo logró, y Sam escapa. Sam y María viven en la pobreza, intentando esconderse de la familia Roca, por haber matado al líder de unos negocios de venta de sustancias ilegales. En esos encuentros, Sam conoce a un supuesto agente del gobierno, llamado Francisco Cardozo, que era una trampa para atraer a Sam a Eduardo y así matarlo. Francisco le da trabajos a Sam, pero esto no duró mucho tiempo, ya que el plan de Eduardo se arruinó, ya que Sonny mata a Francisco, ya que se enteró de que Jorge, junto a Eduardo, lo habían secuestrado en el 2018. Pero antes de eso, Alberto se suicidó, por la depresión que tenía, y porque ninguna familia lo dejaba en paz con deudas pendientes. Eduardo se entera de lo sucedido, y envía un misil a San Miguel del Monte, lugar en el que se encontraba Sam. Luego de que Eduardo envió un misil al hogar de Sam, Sam se recupera, y después de salir del hospital, se le ocurre una idea para matar a Sonny. Después de matar a Sonny, Sam crea un plan para infiltrarse en la agencia de Eduardo. Para eso contrata a un experto en armas, llamado Juan Sánchez, quien ayuda a Sam en el plan de matar a Eduardo. Sam se cambia el nombre a Allen Esteban Rico. Obviamente Eduardo no sospecha de nada, ya que Sam era muy inteligente en el plan. Después de tantos encargos de Eduardo, Sam pasó desapercibido, y nadie sospechó de él, y Sam poco a poco fue matando a varios de los asistentes y amigos de Eduardo, incluso acabó de una vez por todas con la familia Roca. Sam, mientras el plan iba bien, le iba robando poco a poco la plata a Eduardo, le llegó a robar casi 1 millón de pesos, pero ocurrió algo, mataron a la novia de Sam, María. Sam se pone triste por eso, pero no afecta a la historia, puesto a que Eduardo le robó el negocio de sustancias ilegales a un narco llamado Francisco Hamilton, y le regala el negocio a Allen Esteban, que obviamente era Sam, y ahora Sam era un multimillonario, ganó casi 2 millones de pesos en 4 meses con las ventas que subían en los cárteles y mafias. Todo iba bien, Sam tenía su mansión, coches carísimos, lujos, gimnasios, y negocios exitosos. Ya llegó el día, el objetivo principal que era matar a Eduardo. Sam junto a Juan Sánchez, iban a matarlo, pero mientras Juan estaba buscando a Eduardo en el tiroteo, Juan muere por un disparo de Eduardo, y Sam, pensando que se comunicaba con Juan, le dijo que se acuerde del plan, sin saber que Eduardo estaba escuchando todo lo que decía Sam por la radio. En eso Eduardo está enojadísimo porque todo este tiempo le estaba dando plata a Sam sin darse cuenta. Es así como en 2 semanas, Eduardo encuentra y se dirige a la mansión de Sam, y después de un tiroteo, Eduardo mata a Sam, y acá es donde termina la segunda parte de Sangre Fría. Luego de unos meses, ya era 3 de enero de 2026, un pandillero de las calles, llamado Rubén Rousent, acabó por fin con el sufrimiento, y mata a Eduardo de una vez por todas, junto a Aaron Rimmel, un amigo de Eduardo. Es así como en unos meses, Rubén conoce a Sam, quien fingió su muerte cuando Eduardo supuestamente lo había matado, porque quería escaparse de la policía. Es así como Sam, tranquilo sin que Eduardo no está, empieza a levantar más y más peso, porque su sueño era ser físico-culturista, y boxeador profesional. Sam consigue ser boxeador, pero se tuvo que retirar después de 3 semanas por una lesión mientras levantaba 380 kilos en peso muerto. 5 años después, ya es 2031, Sam tiene negocios con mafias rusas y colombianas, y de tanta fama que tenía Sam, se dieron cuenta de que fingió su muerte. Es así como el SWAT y los militares acaban con Sam de una vez por todas. Sam Little Londra fallece a los 35 años, acabando con esta historia.